básicamente con mucha corrupción se maneja el fútbol mexicano. Hay promotores que están evitando que surjan nuevos talentos, privilegian la comisión, el moche, además contratos paralelos, uno formal, que es el que se registra, por ejemplo, ante las operaciones que se dan a conocer a Hacienda, y otros contratos en lo oscurito, en donde realmente hay pagos en efectivo, mochadas a entrenadores, o sea, todo lo que está taponeando el desarrollo de este, que es el principal deporte del país. Y bueno, también esto tiene que ver como, sin duda, con lo que sucedió en Qatar. ¿Cómo nos fue en el Mundial, no? Fue un osazo el que hicimos. Sí, el último partido, la esperanza no moría. Sin embargo, pues el fútbol mexicano no merece una selección con tan poco espíritu, tan pocos jugadores, tan poco entrenador. Y sin duda es un reflejo la selección mexicana de la corrupción, ¿no?, del fútbol. Así es, y que tiene impacto en eso, también tiene impacto en el uso de recursos públicos y en posibles operaciones que involucran lavado de dinero, hay que decirlo así con todas sus letras, que tiene que ver con este sobreprecio de los jugadores, en donde, bueno, lo que describía hoy Amir Ibrahim casi como es como de trata de personas, ¿no? Lo que está, y con estos contratos, unos que son internos, otros que son externos, es decir, hay unos como que se registran y ahí también hay evasión fiscal, desde luego, y otros que no. De hecho, pone un audio, una conversación entre quien es directivo de un club. Así del Pachuca. Sí, del Pachuca, exactamente. Y de Ciudad de María, quien era el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol. Exactamente. Vamos a escuchar parte de esto porque ahí se ve claramente cómo se distingue, ¿no? Ellos mismos distinguen, no, bueno, esta operación es aquí adentro, pero la otra sí se hace por fuera, con la implicación que eso tiene. Oye, gordito lindo, mande. Un favorzote, gordito, no me ha pagado Morelia, no me ha pagado Tijuana. He estado encima de son de Álvaro. Son mamadas, cabrón. Dile a Guzmán, gordo, que no mames. Dile a Guzmán también. Que no chingue, gordo. Lleva más de 2 meses. Creo que hay una bronca con el de... aunque Bonilla y yo hemos estado sobre eso, pero el de Morelia es por afuera, ¿no? Sí. ¿Y sí. ya lo metiste? No, eso es lo que tengo que... Por eso te hablaba. También hay que meterlo antes, ¿verdad? De la liguilla y todo este pedo, ¿verdad? Sí, porque eso sirve, güey, porque hoy, por ejemplo, mañana gana el Morelia y se mete a los cabrones. Sí, es que bueno que me dices, ¿qué te mando? La carta y el contrato firmado por ellos, ¿ah? El convenio. Sí, mándaselo a Enrique. Bueno, bonito. Para que lo meta a controversias y inicies la controversia. Pues sí. No quiero ese pedo, pero no mames, cabrón. Y también el pinche Jorge ni me contesta, gordo. Hank. ¿Cuánto ni me contesta? No, ahorita 15 millones de hace 2 meses, gordo. Y eso está por dentro, gordito. No, ese sí está registrado. Sí. Veracruz me debe también, gordo. O sea, es que... Y Veracruz anda colgado también. Lo formal y lo informal. Eso sí está registrado. Pero es terrible porque además están frenando el desarrollo del fútbol mexicano y por igual se mencionó algo que ya también ha habido varias investigaciones periodísticas, el hecho de que les cobran a niños o a jovencitos para avanzar y para poderse mostrar en equipos de segunda, tercera o primera división. O sea, en el caso, por ejemplo, de Pumas, incluso recientemente sacaron, ¿no?, a uno de los entrenadores que, en efecto, los papás, los padres de familia se pusieron de acuerdo para exhibir todo esto. ¿Cómo es posible que a mi niño o a mi joven le están pidiendo 400,000 pesos para que él pueda mostrarse? O sea, ¿en dónde está el talento? ¿En dónde está el interés realmente por el desarrollo deportivo? Y todas estas corruptelas, pues por eso no nos sorprende que nos vaya como nos va en Qatar. Y no solo eso, sino el espectáculo se ha perdido, están a pique, ¿no? Los estadios, no quiere ir la gente, porque en efecto hay cuellos de botella por este tipo de acciones, a tal grado que le plantean al presidente la posibilidad de un decreto. Y él dice, a mí no me gusta la imposición, yo no transitaría en eso,
pero pónganse de acuerdo, les dice a los directivos, ¿no? Sobre la cantidad de extranjeros, sobre las operaciones, sobre el desarrollo, que todos los equipos tengan una escuela de fútbol, pero que de ahí salgan los talentos. ¿Por qué Argentina, por qué Brasil tiene tantos jugadores en el extranjero? Porque son productores de jugadores. Pero si aquí no te dejan jugar, es como si, claro, oye, tú eres bueno para la televisión o para analizar, sí, pero tienes que poner una mochada de 500,000 pesos por delante. O sea, ¿cómo vas a entrar, no? O sea, ¿cómo te taponean así? Exacto, y hay mucho uso, a eso se refería también el presidente, de justamente jugadores extranjeros en los equipos mexicanos, ¿no? Cosa que es como, hay un reclamo ahí que se ha dado de tendrían que dejar menos eso para que entonces los jugadores mexicanos sí pudieran jugar, y al mismo tiempo estos jugadores que luego los piden en equipos extranjeros pues no estén haciendo esas ventas a sobreprecio de los jugadores, porque entonces tampoco pueden practicar en equipos de primer nivel. En fin, es un gran tema, pero dentro de todo lo que nos relata el día de hoy Amir Ibrahim, pues está esta otra parte que tiene que ver con la relación de los políticos y de funcionarios públicos con este negocio. Y ahí uno de los grandes señalados el día de hoy fue el exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca. También se habló de Murillo Karam. Vamos a ver parte de lo que nos relata. Le dio Tamaulipas 58 millones de pesos anuales a este club. Lo sacaron desde varias secretarías en estas cantidades. Y para la recepción de esos recursos, presuntamente Alejandro Ilagagorri presentó y presuntamente abrió una cuenta bancaria a espaldas de la familia San Román, o así lo confirma la información que tenemos en las manos, y la familia San Román se entera de estos contratos luego de que fueran publicados por el reportaje que se llama Jaiba Brava, del periodista Carlos Manuel Suárez, del portal Elefante Blanco. Otro ejemplo de dinero público en el fútbol, el llamado modelo Pachuca. Murillo Karam le vende a Jesús Martínez el equipo del Pachuca en cerca de 1 millón de pesos cuando valía casi 10. Luego otro gobernador, Núñez Soto, le dona 2 terrenos en la Hacienda de la Concepción, propiedad del Estado, y parte de la zona plateada, en donde hacen una universidad de fútbol privada, que hay que decir que es carísima, que no es nada fácil estudiar, nada barato estudiar en esa universidad, y hacen un hotel, un centro de convenciones, estacionamientos. No son los únicos políticos involucrados. A bote pronto, recuerdo, Javier Duarte le metió mucho dinero a Veracruz, y Graco Ramírez le metió dinero a un equipo ahí de segunda división en Morelos, y que pues no pudo llegar a jugar en la primera, en la Liga Premier. Pero bueno, recursos públicos cuantiosos que se desviaban, porque además no había manera como de justificar por qué se lo vas a dar a una empresa privada así de la nada, ¿no? ¿Cómo le haces? 58 millones. 58, 100 millones por acá. Sí, bueno, la pregunta es si eran socios, cuando menos temporales, estos gobernadores de esos equipos, o sea, un interés especial, ¿no? Tenía. Como resultó que también una de las cosas que relata es, por si a alguien le quedaba duda del tema de los Pumas, ¿no? Sí. Que muchos dijeron así, pero en realidad pues es que es un negocio privado todo, y los Pumas también son un equipo privado a la mera hora, y en donde hoy lo que decía es están involucrados periodistas, funcionarios, exfuncionarios de la UNAM, como por ejemplo Ciro Murayama, ¿no? ¿Qué tiene que ver Ciro Murayama? ¿Qué tiene que estar haciendo Ciro Murayama en esa pero asociación? es socio. Y bueno, desviación de recursos, por supuesto, y la otra parte que tiene que ver con los recursos públicos, pues es la condonación de impuestos, que también hay unas cifras exorbitantes estábamos viendo en las administraciones de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto. Todo lo que se les condonó al Cruz Azul entre 2007 y 2012, 330 millones. Al Toluca, 28 millones entre 2008 y 2012. Al Atlante, 61 millones en 2013. Al Guadalajara, 9 millones en 2008. Templo Mayor de Chivas, 4 millones entre 2012 y 2015. A la promotora, 468 millones. Ay, nada cosa? más.
Con razón le decían a Peña Bombón, te quiero. Ah, no, eso ya no lo voy a decir, pero sí le decían así, ¿no? Peña Bombón, ¿cómo no? Pues se lo ganó. Bueno, y el Veracruz, ¿qué me dices? 253 millones solo en 2011 y el Atlas 348 millones entre 2009, 2010 y 2011. Bueno, hay unos ejemplos de los que se nos mostró el día de hoy y por eso el presidente, cuando se le pregunta, bueno, ¿y qué pasa con las investigaciones, con todo eso? Dice, nuestro foco principal es, y esta es una política que ya nos ha detallado en diversas ocasiones con distintos casos, borrón y cuenta nueva, y no se pueden seguir haciendo esas corruptelas y no se pueden seguir teniendo esas políticas. Se prohibió la condonación de impuestos. Vamos a ver. No hay prácticamente investigaciones sobre defraudación fiscal porque se tomó la decisión de prohibir la condonación de impuestos. Puede ser que se tenga algo de condonación en el gobierno nuestro porque no fue desde el principio que se aprobó la reforma constitucional. Las mismas organizaciones deportivas independientes, las que tienen que ir mejorando sus procedimientos, su actuación y en el caso de los gobiernos, pues que se cuiden los bienes del pueblo. Por ejemplo, no se puede dar un subsidio de 1,000 millones de pesos en impuestos. Eso es un exceso. En general, no debe de haber condonación de impuestos cuando se trata de negocios particulares. Lo otro, pues sí es fomento del deporte, pero siempre que haya transparencia, que no se convierta en lucro, en beneficio de unos cuantos. Bueno, pues esa es la parte de interés público, el hecho de que se condonaron impuestos, dinero que debía haber acabado en el desarrollo social, por ejemplo. Y en el caso del subsecretario Ricardo Mejía, de Seguridad Pública, dio a conocer cuáles son las acciones, las medidas que se han llevado a cabo, sobre todo al interior de los estadios, para garantizar la sana convivencia después de la violencia tan terrible que se dio en el Estadio Corregidora. Eso por un lado. Por ejemplo, no puede haber niños, no puede haber menores de edad en las porras oficiales y además cómo se han establecido los mecanismos, un padrón, por ejemplo, de quienes integran esas porras, que en ocasiones esos integrantes son los que generan la violencia. Eso por una parte, y además el gobierno federal pone la lupa en las operaciones de los equipos. Hay un convenio con la UIF, se está buscando que precisamente no vaya a caerse en un esquema de lavado de dinero, entre otras cosas, ¿no? Así es, nada más añadiendo a lo del tema de seguridad, también lo de las empresas privadas de seguridad. Acuérdate que lo del Querétaro, pues ahí vimos que pues hubo también violencia por parte de estos policías de seguridad privada, y en donde ahora lo que dice Mejía Verdeja es que se está buscando que esas empresas tengan un permiso por parte de la Secretaría de Seguridad, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. ¿Qué me pasó? No sé. Vamos a ver. La Asamblea de la Liga ordenó el endurecimiento del marco normativo y su alineación con las disposiciones de la FIFA. Entre otras, prohibir la representación dual, que aquí de algún modo se expuso. Es decir, que haya un mismo representante entre jugadores y equipos, generando un conflicto de interés entre ambos y que se generan operaciones simuladas. Transparentar las relaciones contractuales entre los agentes deportivos y quien sea su cliente. Tercero, como aquí se expuso, proteger los derechos de los menores de edad, es decir, que sean mal utilizados o haya abusos en sus actividades deportivas. 4, limitar las comisiones que se pagan entre jugadores y clubes a intermediarios con base en las nuevas reglas de la Federación Internacional de Fútbol, dado que no podrá ser más de entre el 2 y 5% de la operación. Los clubes aceptan sujetarse a controles económicos de acuerdo a disposiciones y normas de anticorrupción. En cuanto al convenio de colaboración con la UIF,
Esto se estableció con la finalidad de contar con la información necesaria para detectar irregularidades y ejercer oportunamente atribuciones legales con la colaboración de la Federación Mexicana de Fútbol. Ay, a propósito del fútbol, de Qatar y toda la cosa, Cuartos ¿cómo va de la final. quiniela? Sí, ya estamos en cuartos de final. De hecho, en este momento están jugando Croacia contra Brasil. Hay que apurarnos con nuestras proyecciones antes de que vaya a terminar. Pues evidentemente mi voto va por Brasil. Le voy a dar un 2-1, aunque ahorita nada más sepamos que están en ceros. ¿Tú qué Llega dices? 1-0 Brasil. Venga. 1-0, yo 2-1. ¿Qué dije? 2-1. 2-1, 2-1 sí. Brasil y yo 1-0 Brasil. Y en el caso de Países Bajos, Argentina, ¿qué le pones? También le pongo a Argentina, me voy por mi Latinoamérica querida. Entonces, Argentina contra Países Bajos, igual 2-1. Y yo creo que es al revés, o sea, ganaría Países Bajos 2-1. Veremos. Ese partido ¿Tú le puede vas a marcar la ir diferencia. Yo creo que a va a Países ganar Bajos? Países Bajos. Eso va a ser crucial Sí. porque estamos a 2 puntos tú y yo, porque te equivocaste con Marruecos y yo vencí y entonces estamos a 2 Totalmente. puntos, 65 contra 63. ¿Te Vamos a ver qué arriesgaste? pasa. Ese partido nos va a definir aquí la Oye, cosa. te arriesgaste con ese marcador, pero el que no arriesga no gana, así es. que muchas felicidades. Sí, Marruecos sorprendió. Vámonos pues. Y mañana Francia-Inglaterra, ¿qué le pones? Mañana Francia-Inglaterra, yo, Está difícil, ¿eh? Está Francia. difícil. ¿Francia? ¿Cuánto? 1-0. Yo voy Inglaterra 2-1. Ok, ¿y el otro que nos dicen? Marruecos-Portugal. Yo Marruecos. Y yo voy Portugal 2-0. ¿Y tú, Marruecos? 2-0. Se va a Sí, poner así nos bueno. vamos. Ahora sí. Anótenle se va para que a no se me poner olvide. bueno ¿eh?